Saludos hermanos, bendiciones. El Señor establezca su reino en sus hogares para su gloria. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor acerca de los sufrimientos. Cuando los dolores, las heridas, las pruebas y las luchas no son comprendidas, muchas veces lo primero que viene a nuestra boca es un reclamo, porque no logramos entender lo que Dios está haciendo. Pero cuando logramos discernir y entender que Dios está en control en esa situación, logramos comprender que todo lo que ocurre es para satisfacer la gloria de Dios. Si vemos un poco la vida de José, vamos a encontrar muchas similitudes con el padecimiento de nuestro Señor. Hay ciertos paralelismos que nos muestran que José fue un tipo de Cristo, porque a él le sucedieron las cosas de determinadas maneras que asombran su similitud con lo que padeció nuestro Salvador. Ambos fueron amados por su Padre. Dice el libro de Génesis en el capítulo 37 que José fue amado por su Padre y aún más que sobre los otros hermanos. Nuestro amado Dios, cuando Jesús estaba siendo bautizado, habló desde los cielos, una voz se oyó y dijo: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Y allí descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma y vemos a la Trinidad junta. Él dijo: "Este es mi Hijo amado". Ambos fueron enviados por sus padres a ministrar a sus hermanos, porque José era enviado por su padre para, entre comillas, controlar u observar qué es lo que ellos estaban haciendo, si estaban trabajando, si estaban ocupados en sus deberes. Y José volvía con esa información a su padre. Nuestro Dios ha enviado a nuestro Salvador, quien dice no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Ambos fueron pastores del rebaño de su padre. A eso se dedicaba José. Y el Señor dice: yo soy el buen pastor, yo soy quien da la vida por mis ovejas. Ellas oyen mi voz y me siguen, me conocen y yo las conozco a ellas. Contra ambos conspiraron para prenderlo y para matarlos. Vemos que los hermanos de José en un momento tramaron hacer creer a su padre que él había muerto. De la misma manera sucedió con nuestro Señor. Hubo un momento donde desde aquel día, dice la palabra, acordaron darle muerte. Los dos fueron tentados, en el caso de José por la esposa de Potifar. Y nuestro Señor fue tentado luego del bautismo, fue llevado en el Espíritu al desierto y allí fue tentado por Satanás. Nuestro Salvador salió victorioso y dio comienzo entonces a su ministerio. Los dos fueron llevados a Egipto. José finalmente fue tomado por un contingente que pasaba por el lugar y lo lleva a Egipto en condición de esclavo. Y nuestro Señor, allí siendo un pequeño niño, fue llevado a Egipto hasta la muerte de Herodes, quien procuraba matarlo. A los dos les quitaron sus túnicas. Sabemos que a José
esa túnica que su padre le había regalado, que era especial y de bellos colores, y que tantos celos y envidia se había provocado en sus hermanos. Le quitaron la túnica, la mancharon con sangre, para que Jacob creyera que un animal salvaje lo había matado. Y nuestro amado Salvador, cuando estaba allí en la cruz, dice la palabra que echaron suerte sobre su túnica. Estos paralelos nos van mostrando que hay una fuerte similitud entre José y nuestro Salvador. Ellos fueron vendidos por precio de esclavo. José por 20 piezas de plata, el Señor por 30 piezas de plata. Ambos fueron atados con cadenas. José fue llevado a prisión por las calumnias e injurias de la esposa de Potifar. Nuestro Señor fue presentado ante Pilato con cadenas y ambos habían sido rechazados, aborrecidos. Ambos habían padecido sufrimiento, calumnias, prisión. Pero además del sufrimiento, el Señor los exaltó. Luego del sufrimiento, siempre el Señor nos muestra que viene el gozo, que la obediencia aún lleva a ese reconocimiento, a ese galardón, a esa batalla ganada, donde el Señor muestra su gloria. Si no pasáramos por estas situaciones, no se evidenciaría la misericordia de Dios en nuestra vida. Y entonces su gloria aún aumenta. Su gracia se manifiesta en nuestra vida. Cuando los sufrimientos no son entendidos, generalmente tendemos a debilitarnos en la fe, a enojarnos aún con Dios, a apartarnos, a dejar de creer. Sin embargo, Dios nos enseña que todo contribuye para bien y para satisfacer su gloria. En el último capítulo de Génesis, en el 50, versículo 20, dice que el Señor todo lo que había sucedido con José de malo lo revirtió a bien. Dios transforma todo para bien, para su gloria. De la misma manera con la cruz, con aquello que nuestro Señor padeció, esa que parecía una derrota se transformó en la victoria más grande de toda la historia. José significa abundancia, significa aquel que multiplica. Y nuestro amado Señor es el Salvador, el que da en abundancia. Él es quien tiene la plenitud de todas las riquezas para sus hijos. Es verdad que José era diferente, era muy distinto a sus hermanos, y esto levantaba celos. Y también nuestro Señor fue puro, santo y apartado de los pecadores para gloria de su Padre. Jesús declaró que el mundo lo aborrecía, que el mundo lo odiaba, por declarar las verdades, por decir que las obras del mundo eran malas, por descubrir esta verdad, por sacar a la luz. Y José hablaba verdades a su padre, y esto también levantaba ese aborrecimiento, ese odio y esos celos de parte de ellos. El sueño de José nos muestra que cuando Dios habla finalmente, tarde o temprano, su palabra se cumple. Y esas actitudes que sus hermanos, que su familia había manifestado en contra
de lo que había soñado José, aquel soñador, nos enseñan que había detrás una expresión del dominio que Dios le iba a entregar a José. Y esto no había caído bien, porque sabemos que él era el anteúltimo de los hermanos. Sin embargo, Dios había escogido, había mirado ese corazón y ya lo había apartado para un plan, para un propósito. Un corazón que supo perdonar, como nuestro Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón trajo restauración, así como José pudo entonces compartir de todo lo que él había obtenido, desde ese lugar de privilegio donde se encontraba luego de tanto padecimiento, allí como gobernador y segundo del rey en Egipto, tenía provisiones, graneros colmados para poder abastecer no solo a su familia, sino el hambre que había en el mundo. De la misma manera, nuestro amado Salvador es la fuente inagotable de toda provisión para todo aquel que se acerque. Él es rico para todo aquel que lo busca, para con todos los que le buscan. El Señor es quien nos llama, quien nos dice: vengan a mí, quien nos envía a llevar esas buenas noticias de la misma manera que sucedió con José. Traigan a mi padre, vengan a mí, tengo el sustento para darles. Y vayan y búsquenlo y denle la buena noticia de que su hijo vive. Nuestro amado Señor y Salvador nos llama a acercarnos a su cruz y a ver las cosas de la óptica con sabiduría, desde el ojo de Dios, que nos anima, nos llama al gozo en medio de la tribulación y nos recuerda que debemos confiar en Él durante toda nuestra vida y cuanto más en los momentos de prueba. Él tiene el control y siempre permitirá, por algún motivo, razón, por algún propósito, una situación en nuestra vida para enseñorearse de ella y finalmente revertir todo a bendición. El Señor permite muchas veces nuestro sufrimiento para que su gloria sea satisfecha. Que el Señor bendiga grandemente tu vida con esta palabra que trae fe, esperanza, ánimo, que nos enseña a ser pacientes y a mirar a Dios, a buscarlo como refugio, a no dejarnos tentar para confiar en nada ni en nadie que no sea Dios. Él, si tiene que quitar todos los recursos de nuestro alrededor, lo hará simplemente para que entonces levantemos nuestros ojos a los cielos y clamemos a Él. Que el Señor bendiga grandemente tu vida y te lleve a mucho más conocimiento de Él y vayas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, sabiendo que las aflicciones que podamos pasar, Él ha prometido entonces estar a nuestro lado, permanecer fielmente para que podamos madurar espiritualmente y alcanzar entonces ese galardón supremo. Dios te bendiga.